Hola, a ver, en esta parte del video vamos a hacer la parte ya de abajo de acá, que está medio rotito. Bien, entonces acá hemos empezado con 30 cadenas. Hemos hecho 29 puntos bajos. La primera vuelta, un punto en cada punto. Y la segunda y la tercera también 29 puntos bajos. Bien, ahora vamos a hacer la cuarta. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y solo vamos a tomar la hebra de adelante, así. Bien, y así vamos a tejer todo hasta llegar acá al final. Bien, acá ya acabamos la fila 4. Ahora en la fila 5 vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer lo mismo. Hemos dejado esta hebra, vamos a hacer lo mismo, tomando la hebra ahora de atrás, ¿no? Así. De modo que estas dos de acá quedan en la misma dirección, así. Y así hasta llegar hasta el final. Bien, ahora estamos en la fila 6, vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a hacer un punto bajo tomando las hebras de adelante. Y bueno, tomamos las hebras de adelante. Así. Bien, y en la fila 7 perdón, vamos a seguir la fila 6, así. Vamos a tomar todo. Sí, está bien. En la fila 6. Ya, vamos a tejer toda la fila 6. Ya, tejemos toda la fila 6. Tomando las dos hebras. Okay. Hacemos cadena, giramos el tejido. Y en la fila 7 vamos a hacer lo mismo. Sí, un punto bajo en cada punto. Bien, en la fila 8 vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a hacer uno. Vamos a hacer 1, 2 puntos, hacemos disminución
disminución como ustedes sepan hacerla, no les salga. Vamos a hacer un punto bajo y de aquí vamos a jalar cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Vamos a trabajar en las cadenas. Vamos a hacer un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto, vamos a hacer un punto alto y un punto doble y un punto doble alto. Bien, vamos a ir a la cuarta, 1, 2, 3 en la 4, vamos a enganchar y vamos a hacer así. Ahora vamos a trabajar así, vamos a coger acá y vamos a ir hasta esta partecita de atrás, vamos a hacer así, un punto bajo, una por 4 veces, 1, metemos el punto por acá, jalamos por acá, 2, ¿se acuerdan que trabajamos en un lado de la hebra? Ya, ahí, 3 y 4. Bien, ahora de aquí vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Hacemos un punto bajo, un punto medio, un punto alto y trabajamos doble, un punto doble, doble alto, otro punto doble alto, así, y un punto alto. Bien, seguimos, 1, 2, 3, en la tercera cadenita vamos a hacer así, hacemos un punto bajo y ahora vamos a enganchar acá igual, así en la dirección que tiene que ser, un punto bajo, así, 2, 3 y otra vez vamos a trabajar con 4, 3 y 4. Seguimos haciendo 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 cadenas y hacemos un punto deslizado, un punto bajo, un punto alto, no era alto, era un medio nomás, después un punto alto y un punto doble alto. Una, dos. Y así. Damos 1, 2, 3 en la cuarta. Enganchamos con un punto bajo. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Aquí vamos a hacer disminución. Y vamos a hacer 2 puntos bajos. Y ya está. Así. Cortamos para
coser esa parte. Yo lo he hecho así para poder enseñarles, pero ustedes lo pueden trabajar directo en la pierna para que no estén cosiendo después. Ya está así. ¿Ven? Como yo no voy a poder trabajar yo. Entonces, ustedes como tienen más facilidad, lo pueden trabajar directo en las piernitas. Bien, ahora lo voy a coser y vamos a ver cómo queda. Bien, yo ya lo cosí. Acá está lo que he cosido. Y ya está. Así va a quedar. Así queda. Sí, parece que sí parece como roto, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer esta parte de acá, del pantalón. Bien, ahora vamos a hacer la parte larga de la otra piernita y vamos a enganchar en la parte de atrás del pantalón, así en la hebra que quedó pendiente, así vamos a enganchar, vamos a hacer una cadena, así. Así. Y ahora vamos a trabajar así. Puntos bajos en cada hebrita. Sí. Bien. Y vamos a trabajar, después que lleguemos hasta acá, vamos a cerrar con un punto deslizado, hacemos una cadena y empezamos lo largo, tomando ya las dos hebras. Entonces más o menos vamos a coser, todavía no sé cuántos puntos, pero cuántas filas, pero más o menos va a ser de acá hasta acá. Si de acá fue hasta la 18 hasta acá, yo calculo que unos 25 puntos, 25 filas. Pero ahora lo voy a hacer y les voy a indicar qué tan largo va a ser que vamos a llegar hasta por acá. Hasta acá vamos a llegar. Ya, lo vayan haciendo y calcula. Igual no va a variar mucho. Bien, nos vemos. Bien, acá ya tejí hasta la rodilla, desde la 11 hasta la 25. Desde la hebra que estaba que habíamos dejado pendiente hasta la 25, desde la 11 hasta la 25, un punto en cada punto. Ahora vamos a hacer acá un detalle y vamos a continuar. Bien, ahora estamos en la fila 26. Acá vamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ahora acá vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer una disminución, 2 disminuciones y 3 disminuciones. Ahora seguimos. 1, 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6. Bien, ahora acá vamos a hacer aumentos solo tomando una hebra, la hebra de adelante. Vamos a hacer un aumento,
2 aumentos, 3 aumentos, 4 y 5. Ahora igual, punto deslizado en cadena y seguimos trabajando acá. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En la parte donde son los aumentos, vamos a trabajar acá, solo la hebra de adelante, un punto bajo en cada punto, solo la hebra de adelante, así. Sí. Sí. Vamos a trabajar la hebra de adelante nada más. Y vamos a cerrar con punto deslizado, una cadena y volvemos a hacer puntos bajos. Vale, puntos bajos. Vamos a hacer puntos bajos todo hasta llegar al... Hicimos esta fila anterior a la otra, hicimos disminuciones. Donde mismo hicimos las disminuciones vamos a aumentar. Vamos a tratar de encontrar más adelante, todavía está allá. Acá están las disminuciones, ¿ven? Ya, entonces estos son los puntos de las disminuciones. Vamos a hacer aumentos. Aumentar un aumento, 2 aumentos y seguimos acá. 1, 2, 3, 4, 5, creo que eran 6 y acá tenemos 2, 4, 6. Ya, ahora acá vamos a disminuimos así y volvemos a tener los 5. Son 5 disminuciones. 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces seguimos aquí así, punto deslizado, cadena. Y ahora vamos a hacer un punto bajo en toda la vuelta, punto bajo en toda la vuelta.
Bueno, acá ya finalizamos la vuelta 29. Ya no vamos a hacer puntos deslizados ni cadenas, sino vamos a trabajar en espiral. Bien, entonces vamos a trabajar en espiral. Es necesario hacerla, poner tu marcador o con lo que marques para poder guiarnos. Y vamos a hacer un punto y así toda la vuelta, punto bajo en cada punto. Acá en total tengo 22 puntos bajos. Ya, si les quedó 23, a mí me ha quedado 22. No estoy contando los puntos, pero me quedaron 22 puntos. Entonces vamos a hacer así, punto bajo en cada punto. Desde la 30 a la 32 vamos a hacer un punto bajo en cada punto de los puntos que tenemos. Bien, ahora estamos en la fila 33 y vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer tomando la hebra solo de adelante un punto, 2 y un aumento, así, 2, después 1, 2 y un aumento, pues 1, 1, 2 y un aumento, 1, 2 y un aumento, 1, 2, un aumento, 1, 2, un aumento. A ver, acá vamos a contar un ratito los puntos. No sé cuántos tenemos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, ya está bien. 24. Entonces vamos a volver a hacer 25, sería con este 25, 26. Acá sería un momento más y acabamos con un punto. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer los mismos puntos, tomando ya las dos hebras, normal. Las dos hebras así. Este sería la vuelta 33. Son los aumentos, son 2 puntos bajos, un aumento. Y acá vamos con un punto bajo. En la 34 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. De la 34, 38, 39, hasta la 39 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Bien, acá estábamos en la 34, vamos a hacer de la 34, perdón, de la 34 hasta la 40. Vamos a hacer 29 puntos bajos. Bien, ahora vamos a hacer una basta. La basta va a ser igual que esta. ¿Se acuerdan que hicimos esto? Ya vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo así por fila, ya 30 cadenas y lo demás que les indico en el video. Y lo vamos a cerrar igual.
No lo vamos a... así va a ser mejor hacerlo, ¿ok? Para que quede así con esta forma así dobladita. Bien, entonces retroceden el video y ven cómo les indiqué hacer esto. Pero ya no me hacen estas puntitas ya, solamente lo hacen hasta acá. Creo que eran 7 filas. Bien, ahora yo también lo voy a hacer y vamos a coserlo. Después con esto lo vamos a unir, lo vamos a coser. Bien, entonces nos vemos. A ver, en esta parte del video les voy a volver a explicar esta bastita. A los que no quieren retroceder el video. Es rápido. A ver, vamos a hacer 30 cadenas. Vamos a hacer 3 vueltas de 29 puntos bajos. Sería 1, 2, 3. Después la 4 y la 5. Vamos a tomar la primera vuelta. Vamos a tomar esto. La primera hebra. No, vamos a coser, vamos a coger la primera hebra. Después en la otra vuelta vamos a hacer lo mismo. La idea es que las dos hebras queden en el mismo lugar, esta hebra y esta hebra. Entonces, si ustedes están de este lado, van a coser de acá adelante. Y cuando giramos, van a coser de acá adelante, ¿no? Bien. Después la fila, esta sería la 3, la 4, la 5. La 6 y la 7 sí vamos a hacer tomando las dos hebras 29 puntos. Entonces, ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar el punto, perdón, el trabajo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos. Y a partir del quinto punto bajo vamos a coger la hebra de atrás y vamos a hacer punto bajo. Así. Así. Todo. Así. ¿Ve? Así. Así. Un punto bajo, así. Vamos a meter por acá, sacamos y así. Volvemos al punto y así. Bien, seguimos. Así. Así. Ya como que solito se va formando el tejido para que nosotros nomás pongamos el crochet. Entonces seguimos todo. Sí. Y así hasta llegar hasta el cuarto punto. En los 4 últimos puntos vamos a hacer 4 puntos bajos normales, ya no se agarra la hebra de abajo. Así.
así. Ya vamos a acabar. 1, 2, 3, 4. Este más. Por fin, ya está. Ahora vamos a hacer 4 normales. 1, 2, 3 y 4. Y así, vamos a hacer así. Bien. Y ahora lo vamos a coser así. Esto así. Bien, vamos a cortar lana. Un poco largo. Aquí. Así. Y la idea es que esto esté cosido aquí así. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicarlo así. Así. Y así. Ya. Vamos a poner esto como la parte de atrás acá así. Acá. Así. Voy a coser esta parte. A ver, les voy a enseñar un pedazo cómo vamos a hacer. Y ya. Así, entonces ubicamos más o menos la parte trasera de esto, que más o menos por acá. Así, aquí. Y vamos a coserlo. Así. Cosemos en el... Así. Y vamos a coser normal, como coseríamos cualquier. Sí. Así. Colamos. Lo cosemos así. 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 Y así cosemos toda la vuelta. Llegamos hasta acá y lo vamos a terminar cosiendo todo esto. Bien. Bien, acá ya lo cosimos. Ahora vamos a unir esta parte. Lo vamos a doblar así, la bastita, esa parte, y lo vamos a coser acá así. Ay, sí. Y ahí lo vamos a coser. Así. Bien, así. Seguimos cosiendo. Así. Esos hilos que han quedado así, ya los escondemos, los cortamos. Así. ¿Ya? Qué feo se me hace, ¿verdad? Y así. Bien, ahora yo voy a esconder los hilos, todos estos hilos, y vamos a ver cómo queda la parte de la basta. Bien, así me quedó la bastita. ¿Ven? ¿Qué tal? Espero que les guste hasta acá cómo va el zombie. Y ahora
vamos a hacer de acá hacia arriba, que viene a ser la parte ya de la espalda, del pecho. Vamos la barriguita del zombie. Bien, bueno, gracias. Gracias.